Ya, vamos. Ya, me acabo de... acá está. Ya está mi cámara. Entonces, vamos a seguir con esto. Corte fugado, cantillón. Voy a tener que pasarlo algún día súper rápido o hacer la externa porque no grabé. Ya, corte fugado es algo más sencillo de entender porque es tan simple como decir, sabes que tengo un elemento y este se está jugando para mostrar su espacialidad. Siempre se fuga en un punto de fuga. Pueden hacerse de dos, pero súper raro. Y en verdad conviene más de un punto de fuga porque lo que uno hace es mostrar recintos. En el dibujo que le estoy mostrando es la representación de un fuerte estrella, que eran fuertes que, pucha, no sé cómo dibujarlos bien, ¿no? Estoy súper mal, ya, no los voy a dibujar. Ahí parece que me acordé un poco. Ya, que la gracia de esto, yo creo que lo expliqué o lo mencioné alguna vez en una clase pasada, si mal no me equivoco, respecto a algunos castillos, creo que estaba hablando de modelos de distribución de plantas, y les dije que los castillos medievales eran concéntricos y que los fuertes estrellas, si bien también eran concéntricos, tendrían a expandirse un poco en el territorio. Ya, este es un fuerte estrella. Ya, la gracia de los castillos, en vez de ser muros anchos, la gracia de estos muros es que toman unas ciertas de diagonales y están hechos con tierras y refuerzos, porque la tierra ayuda a absorber más los disparos de los cañones. Y a más distancia, el cañón más pierde el momento. Entonces, a la larga no te ayuda a proteger el fuerte y empezar a expandirse el territorio. El corte fugado en este caso, no el corte fugado, esto es una proyección paralela, como que unos pares atrás, ayuda a visualizar las diversas como elementos de cómo está girando esto en el espacio respecto al territorio, porque es súper complejo, son llenos de diagonales, llenos de cosas. Elementos que no llega a mostrar el corte. Y eso es súper importante porque es el corte fugado, nos permite mostrar elementos que por sí solos nos muestra el corte. Lo importante, y lo mencioné con el dibujito, es que es una fuga. Si uno tiene un cuadrado, uno fuga respecto a un punto en el horizonte. Lo que es importante, lo que trato de representar con este dibujo, es que si uno tiene ese punto en el horizonte, marca también qué va a mostrar. Porque si yo tengo esa línea de horizonte, si yo figuro hacia arriba, lo que voy a mostrar más es el plano inferior, no el plano superior. En este caso voy a mostrar el plano lateral, o uno va a mostrar como más equivalente de un lado del otro. Mientras si uno fuga, en este caso el punto de fuga está arriba de la perspectiva, uno fuga hacia abajo. ¿Y por qué en este caso? Porque lo que uno se imagina muchas veces es un recinto, digamos, que es así. Digamos, ahora yo estoy en un solo piso, en un edificio, yo podría hacer una fuga al piso y le hago de un solo punto de fuga. Pero si yo tengo un proyecto que a veces se juega como en diversos niveles, yo no puedo fugar respecto acá. Puedo fugar de respecto al centro y puedo hacer que un piso sea más importante que el otro, pero de los otros solo voy a mostrar el techo o voy a mostrar abajo. Y entonces es súper importante saber dónde uno va a jugar respecto a lo que uno quiere mostrar. Bueno, también existen, pero esto es más representativo, como mucho más como de investigación o representativo, a veces de ilustración, que uno tiene estos recintos y todo lo juega como respecto al recinto, no respecto al proyecto, y eso es completamente válido, no es como raro, pero es más o menos raro. Estos son elementos, y creo que se los mostré, se lo he explicado, lo mostramos siempre en los talleres, como que lo van a escuchar siempre, que es un ejercicio que hizo Gordon Matta Clark, hijo de el famoso pintor chileno Matta Clark, bueno, no dije pintor chileno, que a la larga cuando se construyó el edificio Pompidou, vamos a buscarlo, para que lo conozcan, yo no lo escuché sino hasta que estaban en una escuela en una escuela como en taller 5, cosas. Es un edificio que es un edificio de arte moderno que se construyó en la mitad de París. Entonces, cuando se hizo en París, que es obviamente se tuvo que expropiar ciertas casas para poder hacer esta construcción pública. Y en el intento de estas casas que ya estaban finiquitadas, por decirlo así, el Gordon Matta Clark aprovechó esto e hizo unos estudios o hizo una intervención dentro de estas casas.
en donde las cortaba y después les tomaba fotos. Entonces, en este caso tenemos la casa montada, esto es una imagen, en donde comenzó a cortar la casa de distintas formas, dejando elementos, a veces como cubos pasando alrededor de la casa, poder entender su espacialidad y después los montó en esta imagen, así como un recinto, otro recinto y otro recinto. Y esto nos ayuda a entender mucho cómo funciona la casa y también su estructura. Y es muy interesante porque a la larga uno puede entender cómo, a veces cómo vive la gente o cómo ve cómo está construida la situación. Acá tenemos como los cortes, si se dan cuenta, esos son los cortes que hizo, o sea, cortó partes o secciones de las casas, por eso se llama splitting. Uy, no puedo echar para atrás. Acá tenemos otro caso de corte fugado, que este llama es un concurso, que es para representar lo que les dije, los edificios. Este es el concurso Mario Toral, el ganador lo hizo Alberto Taibi. Es un concurso que creo que se hizo el año 2014, y era para construir la colección que tiene Mario Toral, para el pintor Mario Toral, que se va a construir creo que en San Carlos de Apoquindo, cerca del Camino de las Flores. No se hizo, no se va a construir ahí, se cambió a otra parte, creo, un rumor, pero a la larga lo que hizo fue meter todo el museo, no para arriba, sino para abajo, hundirlo. Y después hacer como este elemento flotante arriba, súper liviano. Abajo tenemos que el punto de fuga es, o sea, como por acá, pero tenemos este recinto fugado. Entonces pasa lo que mencioné. Muestra el plano de arriba súper bien. No podemos ver lo que está pasando acá arriba porque estoy mostrándolo abajo. Y acá el plano de abajo lo puedo entender súper bien. Y así es como funciona esta fuga. Entonces se puede entender los elementos centrales y cómo se van viendo el museo respecto a pasando. Es un corte súper sencillo, o sea, muy sencillo. Estos son unos elementos que hizo Smith Reich para superponer cortes con fotos, para entender un poco su dimensión constructiva de las cosas. Son cortes fugados, pero están como en perspectiva, pero son menos como ejercicio. ¿Ya? Que son estos. Pero a la larga uno puede entender cómo están armadas las cosas mediante el dibujo, cosas que uno pierde durante la realidad. Y después, esto sí se lo he mostrado otra vez, porque creo que se lo mostré como una cuestión muy bonito, que son como cortes fugados, pero demasiado trabajados, cuando uno se va como al extremo de no solamente mostrar lo constructivo, sino cómo uno vive, cómo uno se relaciona con el espacio. En este caso son dibujos de la oficina Tener Bow, son 2 libros que se llama Anatomía del Dibujo, suena como raro, Anatomy Drawings creo que se llama, y que son puros dibujos así, como con unas cosas que dicen, chucha, como cosas que no haría yo, o lo haría, pero si tuviera mucho tiempo, porque lo he estado investigando, todas las betas son distintas, o bueno, deben ser distintas acá, pero pueden ser igual entre dibujos. Hay un detalle en el dibujo que igual es como harto, no es difícil de hacer, pero es largo, porque hay que dibujar para que todo quede valorizado y todas las cosas. También daré Atelier Bow, esta estructura de acero, estructura de madera. De acero es mucho más liviano en este caso. También ayuda a entender un poco eso, la dimensión de la estructura, qué tan grande es, qué tan grande lo otro. En los cortes, esto lo mencionamos, pero no corten entre pilares. Si tienen como esto, el corte va acá. No van los pilares. Eso es muy importante mencionarlo. Otro caso, en este caso de Cristian, que lo hizo hace tiempo, para estudiar un dibujo, este estudio, un proyecto ya construido, y él lo dibujó y lo modeló para estudiarlo, para entender su dimensión constructiva. Porque la gracia era entender ese para unos 7 pabellones que construyó como vivienda de emergencia. Era otro pabellón, pero bueno, acá este era uno de los casos, y acá tiene una planta fugada, que ayuda a entender mucho la distribución de las cosas de los elementos. Y está el corte. En este caso un corte fugado, que igual los cantillona un poco. Otro caso, qué bonito, es muy bonito. Otro caso, que hay sombras también,
una complicación. Estos son mucho más ilustrativos como en el dibujo. Y en SketchUp uno los puede sacar súper fácil, no es difícil de sacar en SketchUp las bases para poder dibujar un corte fugado. Como que no se aplican todos los conceptos de hacer una vista. Entonces les puedo mostrar eso más adelante. Ya, y esta es la que, no, este no. Este otro caso para representar el buen dibujo, como buen dibujo, pero también los niveles. Este que es la locura hecha dibujo. No. A ver, ¿cómo puedo explicar este? Ya, lo primero es imposible que este dibujo que este dibujo sea nativo de CAD. Lo primero. Las partes se sacaron de CAD, sí. Eso sí. Como que se sacó por capas, porque el AutoCAD no aguanta este tipo de dibujo. La gracia que tiene es que ustedes lo ven en digital, entonces es fácil entender lo negro de lo blanco. Pero esto se imprimió. Y se imprimió como en un tamaño enorme. Era como una 2 en tamaño. La gracia que tenía era como súper, como, ¿qué? Todos lo vieron y es como, wow. Me acuerdo cuando fue esa como presentación de concurso, como fue un dibujo súper destacado, fue súper como, el proyecto era muy bonito y representaba muy bien el proyecto, porque uno puede entender acá dentro de los jugados, los recintos interiores del proyecto, vería una serie de archivos y cosas así, uno puede entender los desniveles de la situación, cómo se insertaba esto con el nivel inferior del proyecto, que los talleres de arquitectura eran todos colaborativos y se ponían por arriba, había un nivel inferior que eran las oficinas en este caso, había una serie de luz que entraba por otro lado como similar al pabellón de Sevilla que les mencioné, para que una luz indirecta y un pasillo central para la exposición de la entrega. O sea, era un proyecto muy bonito. La cercha era más o menos, si mal no me equivoco, era como un perfil así. O sea, y esto también era en diagonal hacia el otro lado, era como bien interesante. No les recomiendo que intenten hacer este experimento con una entrega si no tienen mucho tiempo, porque igual es complejo, pero es interesante el ejercicio como para verlo, como en el blanco y negro. En impreso no lo recomiendo mucho, pero en digital ayuda bastante como para hacer las pruebas. Después estos son otros dibujos que se hicieron para un... que se hicieron para un libro que se llama el Manual de Secciones. Lo pueden encontrar en Amazon. No lo pedí, pero está en Amazon. No me acuerdo el precio. Que la gracia que tiene es que son una serie de proyectos bien conocidos, importantes, que le hicieron puros cortes jugados, puros cortes de este estilo. Y todo como este mismo grado de representación. Como representación sencilla, pero también como con un grado de detalle igual muy interesante. Son puros cortes jugados. Ese, por ejemplo, que este es Luicán, este es el Museo de Lina Bobardi, este siempre lo hemos conversado, respecto al, creo que lo mostramos alguna vez con una acuarela, pero este también es muy bonito porque está en la ciudad, entonces uno primero se enfoca en poner el punto de fuga en la ciudad, entonces libera la plataforma importante, el museo se entiende que está flotando con estas dos grandes vigas que está acá. También puedo entender abajo que hay un nivel inferior para el museo, que es ese. Y para atrás hay un contexto muy bien trabajado, que viene siendo como este edificio muy similares o muy como detallado, pero también uno puede hacer caja o cosas así. Es el Rolex Center. Muy importante que el punto de fuego acá está por sobre el edificio, entonces uno hace la cubierta para mostrarla, porque si no, uno no entendería esta cosa o saldría muy plano, porque en este caso el proyecto pasa que es más largo que alto, entonces el corte pierde una proporción muy grande y si uno quiere hacer un dibujo con mucho detalle, uno tiene que hacerlo muy grande, entonces como que no ayuda mucho. Está en la Baxburg Church, también es de John Husson, mismo arquitecto de Sydney.
que este siempre se hace para el ejemplo del core, para enseñar corte y cuestiones y mostrarle el ejemplo del principito, que a la larga el edificio es este, si uno lo ve de afuera, uno ve este perfil rojo, no ve lo de adentro, esta superficie sinuosa, ninguna de estas cosas. Entonces, a la larga, es para demostrar que lo que uno ve en planta o uno ve en la fachada no es equivalente con la espacialidad del proyecto, como ejemplo. Del Palacio del Trabajo, del Luis Nervi. Este proyecto es súper bonito, que son estas columnas que se expanden y sostienen la cubierta. Como estas palmeras, entonces sostienen la situación. Y esos son como unos perfiles cortinas, entonces son muros cortinas, entonces no afectan tanto el peso. Taller, esto lo mostré alguna vez, estructura. Como para entender la estructura. Algunos de ustedes ya han hecho todo esto en los puentes, entonces imaginen que toda esa cuestión de arriba de ustedes es un puente, ya lo han hecho. Lo han hecho en maqueta. Muchas veces estas cosas se trasladan a una maqueta de estructura, entonces uno ya ve más o menos cómo queda, o lo estudia. Y axonométrica. Entonces, vamos a tomarnos 15 minutos de descanso, necesito descansar un poco la voz, y seguimos con axonométrica y les muestro cómo hacerla en Sketch.
Ya. Ya. Y ya, ahora hay que poner la pausa. Perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora viendo axonométrica. Esto yo creo que ya lo han visto, al menos escuchado, lo han hecho, lo hicieron para el cargo 1, algunos lo han repetido, entonces no es como un contenido no, que nunca lo hayan visto, escuchado ni nada. Saben que a la larga la isométrica, no la axonométrica, que es como lo que engloba todo, digamos, axonométrica y después vienen isométricas, simétricas y vienen otras cosas más, mantienen ciertas medidas. La isométrica mantiene medidas, lo que está dividido, digamos, vamos a dibujarlo rápido. Digamos que si yo tengo el típico cubo en isométrico, spoiler, ¿por qué se cambió tan rápido para allá? Si yo tengo el típico cubo en isométrico sin las líneas que hice mal al final, las líneas en este caso van a mantener sus dimensiones reales, dependiendo de la escala y todo lo demás. Digamos, si esto mide 30, en la realidad en isométrica va a valer 30, si esto vale 30, va a valer 30, lo mismo para este lado. Las tres consideran sus medidas reales, pero la diferencia es que se ven como más chatitos de lo real, como más chiquititos. Y esto tiene esto tiene un porqué viene de... viene en base a cómo se define geométricamente. Tiene toda una explicación que no quiero darle el cacho ni toda la cuestión, pero es complejo. Ya, las isométricas, que son este caso, permiten ver el edificio, a veces como un objeto, permiten ver el total del objeto, o sea, del edificio, de los elementos. Uno puede hacerlas de estructura, uno puede hacerlas de proyecto, uno puede hacerlas por partes, uno puede hacerlas mixtas. En este caso tenemos unos proyectos de James Stirling, que son isométricas en este caso, todas son isométricas, que a la larga están representando los espacios de estas salas de clase, que están como protegidas con estos taludes de tierra. Uno puede entender la geometría, puede entender un concepto de las dos situaciones, como le mostré en el cantillón isométrico del otro lado. Acá tenemos la famosa isométrica de la Bauhaus, de Walter Gropius, en el cual tenemos la composición de la Bauhaus. Podemos entender las ventanas, cómo está compuesta, es un objeto, como podemos entenderla, así se ve, como una maqueta. La isométrica es una proyección ortogonal. Proyección ortogonal se refiere al... es igual a las proyecciones, similar a las proyecciones paralelas que usamos. A la larga, si uno tiene una... no, completamente distintas, me equivoqué en ese caso. Si uno tiene dos líneas, en este caso en el espacio, que son dibujadas en un plano, uno sabe que esas líneas nunca se van a tocar en un plano, porque estas dos se extienden hacia el infinito en una paralela. Cuando uno tiene, por ejemplo, una proyección en perspectiva, que uno sabe que las líneas confluyen hacia un punto de fuga, las líneas paralelas en este caso sí van a tocarse en un punto en el elemento, porque, como dije, confluyen al punto de fuga. Siempre las paralelas confluyen a un punto de fuga en las perspectivas, a menos que sean verticales, porque acá, obviamente, si no hay una distorsión vertical, va a ser una proyección, van a ser 100% hasta el infinito que no se van a tocar. En el caso de una proyección ortogonal, que es una proyección axonométrica, se pueden entender de diversas maneras según el grado en que se estén representando. Esto es, ¿cómo decirlo? Es bien complejo, porque a la larga, digamos que yo tengo un ojo, ay, lo dibujé al revés. Digamos que yo tengo la visión de un ojo, yo veo un cubo, estoy como representando, el grado de inclinación de un plano en el tiempo te va a dar la isométrica. Es como bien complejo entender, por eso no lo quiero como explicar. Pero a la larga nos van a dar, para como simplificarlo y llegar como al resultado,
nos van a dar tres tipos de proyección que van a ser la isométrica, la dimétrica y la trimétrica, que son distintas maneras según los ángulos involucrados. Por eso la axonométrica como tal, cuando les digan esto, engloba los distintos modelos de representación. Puede ser una ISO, puede ser una isométrica militar, puede ser una isométrica paralela, ¿cachai? Y así sucesivamente. Eso es porque siempre existe esa duda, pero como libre. Bueno, esta es la idea de la proyección que poco más les quería como explicar. Es complejo de entender, hasta me acuerdo que a mí me lo hicieron dibujar, pero el grado de inclinación del punto de intersección respecto a como a otro plano, te va a dar los grados de inclinación. Digamos, si este grado es 30, 30, 30, 30, acá va a quedar 30, 30, 30, 30. O sea, 60, 60, 60, 60, perdón. No se confundan tanto por eso, porque a la larga los programas generalmente ya confluyen y hacen esto como por proceso. No es que uno vaya a dibujar la isométrica de esta manera, es como la teoría de lo que va. Ya, así que olvidemos. Quedémonos con esto. Las perspectivas paralelas, que son las que no confluyen en el tiempo, que no confluyen, nunca se tocan, que son en este caso, acá tenemos un solo grado de inclinación, acá tenemos una isométrica, tenemos una pequeña inclinación en este grado, acá tenemos más inclinación, esta puede ser 60-30, 30-60, acá tenemos un solo lado. La gracia, como dije, es que nunca se tocan. Nunca, nunca, nunca se van a tocar esta línea con esta línea, jamás, en el espacio. En cambio, en una perspectiva, sí. Y eso es como importante para definir a las isométricas de otras cosas, porque a veces me ha agregado como isométricas como fugaz y eso no es isométrico. Ya, sistema de representación que trabaja por medio de tres proyecciones en tres planos distintos. Vamos a tener el eje X, que es el horizontal, eje Y y eje Z. Como mencioné, siempre las medidas van a ser equivalentes. Esta con esta, esta con esta. Digamos, esta es 4 y esta es 4. Los programas a veces tienen problemas para entender esto y uno fuerza la idea para las cosas, para que quede de esta manera, pero si uno lo dibuja, todas las medidas son iguales. Te va a dar, o les va a dar un grado de inclinación, que es lo que les dije. Ese grado de inclinación puede ser 30 o puede ser 60, o puede ser 30 o puede ser 30, puede ser 60, puede ser 30, puede ser 45, puede ser 45, o puede ser cualquier cosa. Pero eso es lo que les acabo de mencionar, son los que uno usa. Entonces, son los como de dibujo técnico, que no tengo el libro acá, pero si ustedes quieren revisarlo, el manual es este. Está también para descargar por distintos medios y uno lo puede conseguir de otra manera, lo puede encontrar en la escuela, por ejemplo, que tiene todo este tipo, todas las cosas. La perspectiva isométrica, a la larga, que es la que uno siempre utiliza y uno tiene la sketch y es la más base, es 30-30-30, 30-30, el grado de inclinación de este lado, si yo pongo una línea, este es 30 y este es 30. La gracia que tiene es que los tres planos son de la misma importancia. Por lo tanto, no se distingue más que uno que el otro, uno toma más peso. Muchas veces se utiliza esto, se ha utilizado en videojuegos, se utiliza mucho, en la arquitectura lo utilizamos demasiado también como para representar elementos, porque por alguna razón, desde que esta cuestión como que tomó mucho vuelo desde el movimiento moderno, es porque empezamos a reducir la arquitectura a una especie de objeto, por decirlo así, esto es como una interpretación mía, y por lo tanto la queremos ver como más como construible en este sentido, como un objeto, listo, chao. Pero es una buena manera de entender los elementos que las componen. Lo que dije es como una representación mía de la cosa, pero a la larga es cierto que sí hubo un mayor uso de la isométrica o como forma de representación desde el movimiento moderno hacia arriba. Razones pueden ser muchas, pero puede ser otro tipo de cosas. Ya, los tipos de isométricas o axonométricas, eso es importante mencionar. La isométrica, tres ángulos iguales, el coeficiente de revolución igual para los tres ejes. A la larga se refiere que este ángulo va a ser, como digo, 30-30-30, va a ser 100% igual. Acá el coeficiente es un triángulo equilátero. Dimétrica, dos ángulos iguales, dos coeficientes iguales y otro desigual. A la larga, acá solamente vamos a tener dos ángulos que van a ser iguales. Por ejemplo, si hago una cuestión 30, 30, 30, 30, 30, 60,
significa que en el otro lado yo voy a tener uno que va a ser de 90. Y ahí va a empezar a hacer las diferencias para poder armar ese 180, como lo pueden ver en estos lados que están acá. Y trimétrica, todos los ángulos son distintos. En este caso, esto es una trimétrica. ¿Ya? Y en este caso podría hacerse como 45, 45, 90. Pero esto es mucho más complejo porque uno no lo ve de esta manera. Uno lo utiliza con sus nombres específicos. Isométrica, proyección paralela, o sea, isométrica militar, isométrica como paralela, etc. Luego, por ejemplo, perspectiva caballera es una proyección cilíndrica oblicuo de una figura plana. Esto es muy sencillo porque a la larga es, yo tengo un solo plano, que es ese, y este empieza a construirse hacia al fondo como si uno lo extrujera, por decirlo así. El único grado de inclinación que yo tengo en este tipo de perspectiva es ese, o para el otro lado si uno lo quiere hacer. Este se utiliza más que nada para la representación de fachada, edificio histórico, se utilizó más antes como los dibujos de los fuertes napoleónicos que le mostré, como los fuertes estrella, se utilizaban más este tipo de dibujo porque era para la fachada como elemento principal. No se utiliza tanto ahora, a menos que hoy que uno quiere mantener la fachada y todas las cosas, porque empieza a distorsionar medidas, como que esto no se ve real. Y el grado de inclinación, bueno, es libre, pero generalmente puede ser 30 o 60. Después, axonométrica militar. Ya, esta es más conocida. Esta es, si ustedes lo quieren anotar, puede ser 30-60 o 60-30, como ángulo. ¿Qué es lo que los programas como SketchUp, Rhino no puede? Rhino es complejo hacer una de este tipo de axonométricas, súper complejo. Como que hay que hacer un cubo, como súper raro, porque lo que uno tiene que hacer es como que tiene que hacer el cubo tiene que centrarlo en la vista, es un cacho, pero en SketchUp hay formas de poder hacerlo directamente, y el dibujo también. La gracia de una axonométrica militar es que permite dar énfasis a los planos. Por ejemplo, en el otro lado sí había también énfasis, pero aquí yo puedo ver este plano en relación al otro que está acá, o al otro fin. Entonces yo puedo ver ese mucho más, puedo dar una circulación, puedo dar un elemento, puedo hacer otras cosas. ¿Ya? También existe la isométrica de 45 grados. Como lo dije, 45, 45, 90. Esta isométrica, que yo la utilizo mucho porque la encuentro más bonita, la gracia que tiene es que permite, o a la larga los elementos verticales se ven más grandes de lo que son. Esto es un efecto visual porque no es así, las medidas corresponden, solamente que perceptualmente se ve más grande. La gran diferencia para darlas como para entender cómo se ven o cuándo son, más que ver por los ángulos, vean este centro. Si el centro coincide en un solo punto, es isométrica. Si el centro no coincide, puede ser ninguna otra de las tres, dependiendo de un cubo, como pueden hacer un cubo virtual en la cabeza. Acá hay un caso de una axonométrica isométrica muy bonita de James Stirling, que es esta, de uno de los proyectos que propuso. A la larga, yo no lo recomiendo, pero también se utiliza mucho como los contornos, perfiles de la isométrica más gruesos, como una especie de separarlo del fondo, que parece como medio cómic. Puede quedar bueno, puede quedar mal. Personalmente no me gusta. Acá hay otra isométrica que es bien entretenida, porque a la larga la isométrica, si bien es 30-30, o sea, no es 30-30, es 30-30, perdón, porque lo puedo ver acá. El grado de inclinación del proyecto permite como que pasaran otros métodos al mismo tiempo. Entonces pueden estar un poco mezclados a la larga dependiendo del dibujo. No siempre va a ser como es este o el otro, porque a la larga también dependen del grado de inclinación de la situación. Estoy hablando, pero estoy en pausa. ¿Esto lo vieron? ¿Me pueden decir? Puede ser chat, puede decir. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se ha escuchado todo. ¿Pero se vio esta depo? Eso es lo que quiero saber. Está antes. Sí, Ya, sí, yo veo entonces, a cómo ver, cambian. entonces.
Pero, y aquí la que les mostré al inicio de la situación un poco después de esto. Bueno, y esto era para mostrarle un poco, pero ya les mostré estas cosas, entonces ya no es como tan un caso de estudio de isométrica y otra cosa. Ya, ahora lo que les quiero mostrar, déjame poner ahora sí pausa, es cómo hacer este tipo de elementos en el SketchUp. Déjenme abrir esto rápido. Uy, ¿por qué no está? Espera un poco, que no encuentro el sketch que tenía hecho. Ya vamos a ver este, me sirve igual. Estoy abriendo el... Estoy abriendo el sketch. Ya. Acá tengo el modelo que trabajé la semana pasada. Acá tengo ejemplo de la axonométrica en pie. Quedó de una clase que les mostré, pero ahora es cómo hacerlo formal. Acá tengo ese modelo que trabajé, que es vamos para atrás, vamos a copiarlo para acá, y yo lo tengo en un solo grupo, lo voy a explotar solamente como para el ejercicio. Ya, ahora tengo todos estos elementos divididos como elementos individuales, como distintos grupos, componentes, etcétera, dependiendo de lo que uno quiera. También lo que podemos ver es que está todo ordenado por capas. Es decir, si yo pongo esta situación de color por etiqueta, yo puedo ver las distintas capas de los elementos que están compuestos. Por ejemplo, el techo se apaga el techo, el suelo se apaga el suelo, el radial, y así, etc. Esto es importante porque nos va a ayudar para después, si uno quiere hacer una explotada, uno puede hacer una explotada. Vamos a apagarle el color por etiqueta un ratito. Si uno quiere hacer una isométrica en SketchUp, sin ningún plugin, sin ningún elemento externo, sin ninguna otra cosa, lo que uno hace es poner el dibujo en proyección paralela, por lo que les dije, las isométricas nunca se tocan las líneas en la línea del horizonte. O sea, nunca se van a tocar las líneas paralelas, entonces uno tiene que poner proyección paralela. ¿Qué es eso? Ahora se va a ver más plano el modelo. Las isométricas, por defecto, como mencioné, son, vamos a dibujar un cubo para que lo podamos entender con el cubo. Si siempre tienen dudas de las cosas, el dibujar un cubo, en el sentido para esto, porque a la larga es como para el ejercicio. Vamos a dejarlo acá. Porque si yo dibujo un cubo, está ahí. Ya. Si yo dibujo un cubo, más o menos me va la idea cómo está. Si uno quisiera hacerlo a la mala, uno tendría que hacerlo así, girarlo y toda la cosa, pero no es la idea. Entonces, con proyección paralela aprendido, uno se va a vistas, a cámara, vistas estándar, isométrica. ¿Y qué es lo que hace esto? Setea en la vista del SketchUp en una isométrica. Exactamente. El problema de esto es que uno no tiene control del elemento. Entonces, si uno quisiera, porque lo único que hace es setearla como en la proyección que les mencioné antes, por eso se ve esto sí, 30, 30, 30, 30. O sea, 60, 60, 60, 60, que es esa del ángulo y esta acá está 30, 30. Si uno quisiera como jugar con esto para darle otra perspectiva, por ejemplo, quiero verlo de otro lado, tendría que empezar a mover el modelo y empezar a jugar así, dentro de esta línea de perspectiva. Y eso igual amerita como otro tipo de trabajo y todo el tipo de situación. Si uno quiere exportarlo, lo que único lo tiene que hacer de las mismas maneras como he enseñado otras veces, es decir, irse a estilo, moderado fotográfico, apagar los perfiles si encuentro necesarios, hay círculos mantenerlos, los voy a apagar solamente por momento, o sea, voy a dejar los perfiles y voy a dejarlo esto en uno y lo voy a dejar en medio. Y esto simplemente ustedes lo... No, vamos a dejarlo ahí, está, ahí. Y esto ustedes simplemente dejan acá, exportar, gráfico 2D,
Ahí se abre la pestaña del gráfico, opciones, indican que es escala 1 a 1 para mantener la escala del SketchUp, no tengan problema en eso. Ahí lo... A ver si se guardó. Ya. Y esta es la isométrica, como la que uno sacó desde el SketchUp directo. Lo que tiene esto es, ¿cómo decirlo? Es que si uno quiere separar algunos elementos va a tener que, por ejemplo, la estructura del otro tendría que empezar a dibujar, tendría que empezar a seleccionar uno por uno y pintarlo y cambiarlo de capa. Y creo que una vez lo mencioné, eso demora mucho tiempo. O sea, puedo dar constancia que por no saber lo que les quiero mostrar, perdí 8 horas de trabajo solamente limpiando una axonométrica. Entonces, no quiero como que les pase lo mismo. Hasta creo que esta es axonométrica en internet. Ya, ¿cómo uno puede pasar capas, cómo pasar a ciertos elementos en el SketchUp? Vamos a volver, creo que a él lo pasé súper rápido, sí quiero que pasó un poquito más lento. Si uno tiene ordenadas las cosas como por capas, como lo mencioné alguna vez, o por etiquetas, como de manera bien ordenada, grupos, a ese grupo asignarle la capa, a la etiqueta, dentro del grupo que no esté ninguna otra etiqueta, va a funcionar esto. Con el mismo estilo seleccionado, vamos a prender la arista, ¿sí? Porque no me gustó cómo se ve. Vamos a poner color por etiqueta. No pasó nada. Y esto pasó porque en estilos tengo que el color de la arista es único, debería ser por material. Entonces ahora las aristas, si se ve acá, están saliendo del color que yo necesito, según la capa. Digamos, si yo cambio el programa, vamos a cambiarlo a azul para que se vea, vamos a dejarlo así, para que se vea. RGB, vamos a cambiarlo a azul. Entonces, los programas que están ahí cambiaron a azul. El techo, vamos a cambiar el techo para que sea rojo. ¿Ya? Y ahí el techo se ve rojo. Y así sucesivamente. Ahora, esto mismo que yo tengo acá, yo lo puedo exportar al... Vamos a hacerlo en 2. ¿Sí, Pedro? Pues pregunta. Hola, yo tengo una duda Uh-huh. respecto cuando uno pasa de SketchUp a AutoCAD. Al menos a mí me pasa que hay unas líneas que a veces no se me marcan, que son como intersecciones entre dos grupos o dos componentes, no se marcan y tengo que ir poniendo como intersectar escalas como con el modelo de repente. No sé si es Sí, sí. algún estilo que no está activado o algo del estilo, o sea, o No, algo exactamente, similar. mira, si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer ese cubo acá, y estos dos grupos, por ejemplo, S y S, y te dice que si tengo eso, esa línea no aparece. Claro, Ya, exactamente. lo que hay que hacer, y lo hice, creo que ya lo hiciste, es que clic derecho, intersectar con selección o modelo. Con selección es lo mejor, Ya, porque seleccionáis las cosas que queréis que se intersecten. perfecto. Ya, es una manera, por ejemplo, si no te sale, pero si encontráis que son 2 o 3 líneas, ya, dibújala en AutoCAD. Obvio. Porque muchas veces con Ya, muchas intersecciones quedan embarradas. ya. Ya, Muchas gracias. si uno quiere pasar esto a AutoCAD ahora, lo mismo que antes, lo pasé, ya se iba a ir a guardar, me fui para atrás. Y acá está Pivandeco. Y ahora esto se puso con las capas que yo quería. Primer problema, estoy viendo unas capas blancas. No sé si lo ven, que ven esa capa 0. Todo está en la capa 0, pero todo tiene distinto color. Por ejemplo, S es 25500, que es el color que yo le puse. Pues vamos a hacer, por ejemplo, unas capas acá, para que lo puedan ver. 1, 2, 3, 4 y 5. No me interesa tanto los colores. Y aquí yo lo que puedo hacer es un comando que se llama, primero hacer doble clic a esto, para que aparezca este menú. Tiene que aparecer este menú, es súper importante que aparezca. Solamente doble clic a la línea. Y si no aparece ese menú, no lo van a poder hacer como lo necesitan. Ya, y acá está otro.
Entonces acá le pone Quick Select o Quick Selection y se va a abrir un menú que es este. Este menú lo que va a permitir es seleccionar las cosas por distintos parámetros dentro del dibujo. Por ejemplo, yo quiero que se seleccione una línea en todo el dibujo y que su color sea 4 selecciones que va a salir del borde. Y aquí incluye Selection New Set. Pueden ser distintos valores, por ejemplo, si quiero seleccionar toda una capa, si quiero seleccionar todo como un plot style, etc. Y acá le pongo OK y seleccionó todo ese borde. Entonces ahora simplemente lo llevo a la capa 5 y lo borro. O sea, y lo apago. Lo mismo puedo hacer con esta, o sea, puedo hacer Quick Select, ya, seleccionar por color. Si yo le hice el doble clic, aparecen estos valores. Entonces, a la larga no hay tanto problema. Yo podría seleccionarlo y ahora mandarlo, no sé, a la capa 1. Y ahora la apago. El único problema, y es similar a lo que dijiste, Pedro, es que esas intersecciones, y en este caso sí se ven, entre capa y capa van a aparecer como blancas. Entonces ahí ya es un dibujo que uno tiene que hacer como de pintarlas de a poquito, pero entre dibujar, vamos a hacer como el ejercicio. Ya, eso es con Quick Select. También hay un comando que se llama Select Similar, que es ese de ahí. Le ponen ahí, le van a poner las settings en SE, y le va a preguntar por qué lo quieren seleccionar. Yo quiero que se seleccione todo lo que sea del mismo color. Ok, entonces ahora con el Select Similar activado, yo selecciono un color y se seleccionan todas las cosas del mismo color. Entonces ahora puedo seleccionar el 2, ahora voy a apagar la capa. Puedo hacer lo mismo ahora con Enter, con Select Similar, voy a escribirlo de nuevo. Ya está seteado el color, por lo tanto no tengo que hacerlo de nuevo. Selecciono el dibujo y se selecciona todo el mismo color. Entonces selecciono, a ver. No, parece que no funcionó de esa manera. Voy a tener que hacerlo ahí, color, ok, y seleccionar todo. Es que no lo veo porque es muy chiquitito. Pero seleccionaron, ahí dice líneas 32, y ahí lo mando a la capa 4, y lo apago. Y ahora lo mismo, puedo hacer Select Similar, voy a hacer Enter. Select. Lo toqué. ¿Por qué no me deja escribir el comando? Ahí está. Select Similar y selecciono lo para ahí. Se seleccionó todo y ahora capa 4 y la apago. Esas son las dos maneras de hacer como esas selecciones. Ahora, si yo ya saqué todo y ahora tengo que empezar a cambiar estas cosas que son las líneas que se intersectaron 1 a 1 a 1. ¿Cuántas líneas son? 272. Respecto a 1764. O sea, redujimos hartas cosas de lo que puedo valorar y eso es como una buena forma de acelerar un poco el trabajo respecto a la isométrica. Eso es para llevar isométricas al AutoCAD desde SketchUp. Pero eso solamente lo hicimos, bueno, como dije, con una isométrica. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer con otras formas de representación? También, en este caso, el dibujo no está manipulado. Yo puedo seguir trabajando en esto, es solamente un método de representación. Lo que ahora les voy a enseñar es con un plugin de SketchUp, es decir, con un añadido. Como una vez les mostré que que es el Curviloft, que es para hacer Loft, que es una herramienta muy común en el programa, y creo que les mostré esta, que es el Frido Joint Push, que es para extruir superficies curvas. Les quiero mostrar otro que es para justamente sacar isométricas de otros valores. La extensión se llama Enerod Axonometric Projection, que si no la quieren saber, se van a administración de extensiones, no me equivoqué, acá no es. Extensión de Warehouse, ese está acá, se la abrir y buscan Enerod. No la subió al Drive, pero la puedo subir. El que les va a aparecer bastantes, pero hay una que se llama Enerod, y lo pueden buscar, Axonometric Projection, que es esa de acá. Esta es lo que va a permitir moldear los elementos, las curvas,
las curvas, los ángulos de los objetos para sacar las distintas isométricas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, que serían los dos ángulos, 30-30, 60-30, cambiar de vertical a escala, etc. ¿Ya? Y como dice acá, es aproximado, pero en el aproximado no es tanto, es como la diferencia del 2%, 1%, no es nada. ¿Ya? Para descargarla le pongan acá instalar y no hay problema. Igual la pueden buscar por internet, la buscan por Enero Taxonometric Projection y la encuentran, no la puedo subir al Drive para que la tengan. Para instalarla desde el Drive es acá, administrar extensiones, instalar extensión e ir donde está la extensión en sí. Ya, ahí tenemos el plugin. Ahora, ¿cómo lo usamos? Vamos a abrir el Enerol y no me deja hacer nada, no se abre nada, no me deja hacer nada. ¿Por qué es esto? Porque el plugin pide que sean grupos. Hay selecciones sin querer un grupo. Pide que uno tenga los objetos como grupo para generar la axonométrica. Entonces vamos a mover este cubo para acá, para que poder usarlo de ejemplo. Si queremos usar esta axonométrica, está en grupo, perfecto. Damos extensión, Enerol. Y acá me hizo una isométrica de 30-30. Podemos ver el menú que está acá. Hasta, pero para mostrárselos mejor, para que no los veamos en este estilo, porque si no, no vamos a entender nada. Vamos a ver a estilo único. Vamos a volver a esto. Y vamos a pintar un poco el cubo para que lo podamos entender bien. Por ejemplo, vamos a pintar esta cara de este color, esta cara de este color, esta cara de este color, etc. Ahí yo creo que pudieron ver algo que pasó. Un poco para que podamos entender esto. Ya. Lo que hace el Enero, acá lo podemos seleccionar de nuevo en el grupo que ya está mejorado, cambiado, nos permite modificar los ángulos. Por ejemplo, si yo pongo 45-45, esta cuestión lo deforma a 45-45. Si lo pongo 60-30, puede ser 60-30. También puede ser 1-99, o sea, uno puede inventar un módulo de proyección, no es como fuera de la nomenclatura, como 10-90, o puede ser 45, no sé, 120 se podrá, no se puede, ya. 45-45. Ahí uno puede jugar con las cosas, y también te da otros valores, como modificar la cara vertical, por ejemplo, este dejarlo en 0.8, y queda como debería ser. Eso es por un problema que les dije que los programas no pueden, o por 0.9, o bajarlo por 1, o lo bajar por 1, bajarlo chatito, y así. Bajarlo en 1. También me permite cambiar la dirección. Si lo quiero en dirección, va mediante los 4 puntos cardinales, con 4 medios cardinales, por decirlo así. ¿Qué es lo malo de esta cosa? Uno, que tengo que hacerlo en grupo, y dos, es esto. Deforma el objeto, entonces ya no lo puedo trabajar respectivamente, digamos, esto no es modificable, entonces esto es para ediciones finales, o copian el objeto. ¿Cómo yo puedo como resignar si yo volví a esto? Es clic derecho, reiniciar escala, no, es reiniciar inclinación, reiniciar escala. Eso es lo como para resetearlo y lo va a dejar girado en el ángulo que uno lo puso respecto a la cosa. Esto es súper importante que también, si tengan el objeto, no lo exploten. Si lo explotan está deformado y uno no puede volver. Una alumna hace 2 años hizo eso y perdió todo lo que hizo. Y la tuve que ayudar a limpiar y para deformarlo y como que tuve que hacer el proceso inverso. Me mandó el modelo para yo arreglarlo y la verdad fue bastante más complejo de lo que me esperé. Ya. ¿Qué ahora qué hacemos con el modelo? Por ejemplo. Si uno quiere, puede agrupar todo lo que uno hizo, así como no grupo, perfecto. Y ahora lo hace componente. Un componente global que amarra todo el proyecto de uno. Y esto lo copia al otro lado. Ahí. Y ahora a ese componente yo le agrego el Enerol. Y yo le puedo poner, no sé, va a ser 30-60. Me gusta el ángulo ahí. Y va a ser 30-60, sí, ya. No es la mejor ISO. Si yo muevo esto, se pierde y está deformado la cosa. Para si ustedes quieren volver, es importante proyección paralela, top en este caso, o arriba.
y va a volver a la proyección que uno quiere. Hasta uno puede guardar una vista acá, no perder. Y si a uno no le gustó, por ejemplo, quiero modificar, quiero hacer un hoyo. Entonces yo voy para acá y vamos a hacer un hoyo acá. Entonces, hoy dije dos. Entonces se modifica automáticamente en el otro lado. Entonces ahí yo puedo estar modificando las cosas sin necesidad de estar explotándolo o haciendo nuevamente, que es bastante útil. Bueno, ahí volvemos a la imagen. Y aquí es lo que mencioné antes, que es el volver al estilo. Es eso, y uno lo puede exportar a AutoCAD. Y así es como uno puede hacer la axonométrica como exportándolo a AutoCAD. Hay detalles de cómo uno la puede armar, son otras cosas que uno puede como incorporar a axonométrica, como más de dibujo CAD, no viene que el otro. No sé si lo ayuda, yo creo que sí. Yo creo que esto sí. Ya, ¿cómo estamos en la hora? Estamos bien. Y un plus. Corte fugado. Ya, el corte fugado es, y esto es súper rápido, el SketchUp tiene la opción de dejar cortes. Digamos acá, cámara, herramientas, plano visual, y aparece este como plano, y uno lo puede poner en cualquier plano del proyecto. Lo importante es que esté en uno de los 3 puntos cardinales o en un punto paralelo respecto a uno de los ejes del proyecto. Entonces, dejar acá. Y esto yo lo puedo mover, simplemente moviéndolo. Y ahí esto me arma una sección de corte. Si yo le pongo a esta sección alinear vista, va a alinearlo respecto al proyecto, donde no hay ningún problema, ninguna de las cosas. Pero esto me saca un corte, no me saca un punto focal. Si quiero la planta, quiero que hacer perspectiva, alinear vista, y me la va a alinear respecto a una situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el punto de fuga no está seteado, entonces puedo ir el punto de fuga acá arriba y sacar el techo, el punto de fuga aquí acá abajo y sacar lo otro. Aquí es tan sencillo como hacer como un plano, y esto es una técnica que les dije hace tiempo. Por ejemplo, tienen acá, es en un plano, no debo cortar en pilares, ojo, eso es bien importante, estoy cortando en pilares. Vamos a hacer el ejemplo que sea como corresponde. Uy, ¿el plano qué pasó? ¿Por qué se borró? Ah, porque sin querer borré el plano. Ya, vamos a con un cuadrado. 320. Ahí. Y acá. Si uno hace un plano, en este caso, ese perfil que es de 320 por el largo total, y yo le pongo clic derecho, alinear vista, la vista se va a llevar al centroide del objeto, que en este caso es esto. Va a ser ese punto de acá. Entonces yo estoy mirando a ese centro, a esa línea central que está ahí. Entonces ahora yo puedo como acercarme, para si quiero hacer el corte fugado más acá, ahí, voy a cerrar estas líneas porque necesito, por ejemplo, alinear vista. Y ahora yo le puedo poner como añadir escena. Puedo echarme más para atrás si quiero que salga lo otro, y ahí yo tengo mi corte fugado. Y esto es lo mismo, o sea, supongo para exportar ahora, pueden hacer el mismo ejemplo que les saqué de exportarlo con color y etiqueta y sacar esas cosas como elementos líneas de distinto color, no mandarlo en SketchUp, o simplemente a veces sacar una misma base de render y poder trabajarlo de esta forma y poder trabajar esto en Photoshop o trabajar esto de otra manera. Acá el color está saliendo negro, pero también después se puede apagar ese sistema o para que le salga el relleno sin color en edición, ajustes de modelado y acá apagar relleno de sección. Entonces ahí les van a aparecer las líneas de esos elementos y uno podría hacer el corte por arriba. Pero es bien importante que cuando uno hace cortes en modelo, especialmente porque el modelo saca estas cosas raras, como ese elemento que está acá, que lo deforma respecto a la diagonal que tiene, que es cierto que va a pasar eso, pero ahí uno lo dibuja también como corresponde, para que no parezcan cosas como que una sección es más larga que la otra, etc. Eso es como un bonus track que tiene para sacar corte fugado. Igual podemos verlo más adelante.
Lo que me gustaría ver más, mucho más, o sea, quizás la próxima clase, es como editar estas cosas, estas axonométricas, para que queden como, a ver, ¿cómo mostrarles? Como bien hechas, o sea, como que queden como bonitas axonométricas para poder trabajar, como, a ver si les puedo ver. No, o más bien como la axonométrica esta de detalle que les mostré, esa chiquitita que está en esta presentación, que era, si mal no me equivoco, esas, como las axonométricas más chicas que engloben ciertas situaciones y uno puede entender como una sección del proyecto. Ya, yo creo que por eso estamos por hoy día de re más temprano, porque no creo que se extienda mucho la parte de clase. No sé si alguien quiere mostrar algo de lo que hayan avanzado, como un pequeño comentario que les puedo dar, un dibujo, etcétera. Si no, cerramos por ahora. ¿Aló? Hola, sí, yo no tengo dudas respecto como a los dibujos todavía, porque desde lo que entregamos ayer y hoy día no hemos avanzado mucho, pero tenía preguntas sobre el funcionamiento de la otra semana. ¿Al ser examen intermedio va a ser como igual que siempre o va a haber algo distinto? La Como en cuanto a la verdad, presencialidad. la verdad, Antonia, voy a ser bien sincero, que está un poco desconectado los profesores últimamente porque estuve con licencia, entonces, no sé, lo que tengo entendido es que se va a hacer el examen intermedio afuera y vamos a seguir con la misma dimensión, o sea, vamos a mantener la otra sección, va a ser como un comentario general y entrega del encargo, vamos a pasar de unidad, entonces eso es bien importante. Y en la clase de representación aún no sé si hay, por alguna razón me dijeron que es posible que la próxima semana no haya, pero yo creo que sí hay de momento, la gracia es como profundizar sobre esto para los otros que no estaban. Y ver más adelante, si falta mucho más. ¿Ya? Ya, No sé si te ayudó ya, la gracias. respuesta. No, O sea, como que sí, sí, sí. algo. Pedro, ¿qué quieres comentar? ¿Qué tal? Oye, profe, tengo otra duda, pero es como mucho más técnica sobre el ¿Mm? funcionamiento de AutoCAD, que últimamente como que está súper raro como mi formato, no me está dejando como abrir archivos bien o guardarlos, Ya, a ver. y me gustaría como ver si usted sabe como cuál es el problema. ¿Él como que no te deja guardar archivo o te tira O error? sea, cuando yo tengo un archivo, Ujú. a ver, déjame, y lo quiero guardar, ¿guardar cómo? No me manda como debería mandarme como a la carpeta clásica de archivos de mi computador, sino que me dice que tengo que escribir como textualmente la dirección La de... verdad, la verdad yo creo que esto es pura especulación porque no sabría responder cuál es la respuesta real. Yo creo que eso es más un problema del Windows que AutoCAD. Como que hay un error de lectura entre el Windows y el AutoCAD en sí. Solución que se me ocurre, no sé qué AutoCAD estás utilizando como versión. tengo el 2021. Mira, Autodesk, prueba solo así. Tú puedes bajar otra versión de AutoCAD y instalarla, por ejemplo, el 2019, estoy inventando nomás. O sea, puede ser 2020, 2019, 2018. Bájala y prueba cómo funciona. ya. O sea, yo ¿Ya? lo tuve durante los semestres anteriores, no he tenido ningún problema, una cosa de ahora, recién. Sí, sí, debe ser. ¿No actualizaste el Windows últimamente? Porque hubo una actualización bien grande hace una semana. Fue como hace 2 meses que me empezó a pasar, pero me Ah, acuerdo ya. que traté como de arreglar un tema de la tarjeta gráfica, porque cuando estaba en SketchUp me aparecía siempre una notificación de que podría estar ocupando la tarjeta GeForce de Nvidia en vez de la integrada del compu, y como que traté de cambiarla. Yo creo que ahí debía haber mandado como algún archivo para otro lado, Puede o ser, pero debería haber dudo, modificado. porque son completamente distintos los problemas. Uno, o sea, Mm. primero, que el computador te dijera que estáis usando la Nvidia y no lo otro, lo encuentro bueno porque hay que usar la Nvidia. Claro, eso sí, con la envía me pasa que no me deja compartir pantalla en SketchUp, es súper raro. Ah, ¿en serio? Ya eso es un error más, debe ser como una cuestión gráfica nomás. No, puede ser del zoom que se mueve. Ya. Ya, no sé si hay otra duda.
Mira, en Rhino, esto es solamente una cuestión para futuro, en Rhino no se puede hacer eso de las 40-30. Lo he intentado y es súper, súper, súper difícil. Como que no es una cuestión de 2 botones, es una cuestión como de 20 botones y comando. Pero se puede también. Hay que deformar el modelo en ese caso. No sé si tienen dudas también de esto, de lo que vamos a ver en las siguientes semanas también acá. A ver si me ve esto. Parece que no. Bueno, entonces doy terminado por hoy día. Es importante que les digan a los otros que participen, porque si bien trato de subir las clases, por ejemplo, la semana pasada no pude, entonces algunos se atrasaron en eso y no pude por cuestiones de fuerza mayor, como que recién me supe el miércoles. Entonces, es importante que les digan que participen, o que vengan, o que estén aquí presentes. Más que eso, yo creo que nos vemos sí o sí la próxima semana en el examen, y yo creo que nos vemos después también en la clase de retro. Así que estén muy bien, que tengan buen fin de semana largo, también se me ha olvidado ese hecho, y que, bueno, descansen lo que puedan. Así que, chao, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao. Oye, Felipe, Sí, el próximo, si el examen es el miércoles, el jueves igual tenemos clase, ¿o no? vamos a entregar el encargo siguiente, como la siguiente unidad, lo que viene, todas las cosas. Más que Ah, eso. perfecto. Sí, sí. Miren, piensen en el examen como un solo encargo, solamente que hay otras personas corrigiéndolo. Más funciona así. Ya, vale. ¿Ya? Eso. Chao. Chao, que estés bien, hermano. Voy a cerrar.